Sí, podés empezar, Lorena, por favor. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presencia virtual. Gracias a la invitación de Angus, del Ateneo Angus, para compartir un poco esta charla, que es algo que venimos trabajando en el país ya hace muchos años. Voy a compartir pantalla. Así les puedo ir haciendo, digamos, algún breve resumen. Eh, Bueno, vamos a hablar hoy de las ecografías de calidad de carne, del mejoramiento productivo y genético a partir de la evaluación ecográfica. Eh, Como bien dijeron recién, bueno, mi nombre es Lorena Caruso, soy ecografista habilitada y certificada por las distintas asociaciones de ganado en Argentina. Y voy a hablar un poco del trabajo, digamos, que nos compete a los ecografistas, que es la realización de las ecografías de calidad de carne, y cómo podemos hacer la selección de reproductores a partir de la misma. Nada más que a modo de introducción, comentarles que, bueno, que en la última década la selección de reproductores ha sido una de las prioridades de las distintas asociaciones, y hay actualmente distintas líneas de investigación, ya sea en bovinos y también en ovinos y cerdos. En el país actualmente se está trabajando fuertemente en bovinos. En lo que es particularmente ovinos, se hizo un convenio inclusive con Hampshire Down. Y con respecto a los cerdos, nuestro país tiene otra forma, otra técnica de ecografías, pero hasta hace, digamos, no mucho tiempo atrás, se empezó ya a investigar un poco más para poder empezar a seleccionar reproductores, también a partir de la evaluación ecográfica como se realiza en las otras especies. ¿Cuál es la importancia de las ecografías de calidad de carne? Bueno, fundamentalmente que es una medición objetiva, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar animales teniendo un dato fenotípico que se puede transformar en un DEP, de lo que es grasa intramuscular, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera y área de ojo de bife. Yo creo que muchos de ustedes ya han estado viendo actualmente en los catálogos, digamos, este dato para poder realizarlo se hace la ecografía, el ultrasonido en el animal en vivo, y las distintas asociaciones convierten este dato fenotípico en DEPs, en desvíos esperados en la progenie o en valor aditivo, según los distintos programas, y de esta manera nosotros contamos con un dato que va variando y va aumentando su precisión a medida que se ecografían otros, digamos, las progenies y demás, para obtener cambios direccionales con respecto a las ecografías, con respecto a lo que se está buscando para la evaluación ecográfica. Un ejemplo, ustedes quieren aumentar el área de ojo de bife o disminuir la grasa dorsal, pueden medir el animal en vivo y de esta manera van a poder conocer el dato de este individuo y de esa forma poder seleccionar a favor de lo que ustedes están buscando. ¿Cómo se medía antes esta ecografía y por qué, digamos, estas características y por qué es tan importante actualmente la medición? Antes de empezar con esta técnica, para poder saber cómo era, digamos, el área de ojo de bife del animal, el animal había que sacrificarlo. Al sacrificarlo, si nosotros no habíamos dejado material genético, ya sea embriones o semen del individuo, estábamos matando al potencial reproductor para poder hacer la evaluación de la carcasa post-mortem. Esta técnica, que es una técnica, digamos, muy probada, tiene una alta correlación, la medición ecográfica con, digamos, la correlación con las características del animal post-mortem, y por lo tanto es una medición realmente objetiva para poder realizarlo. Otra forma era también realizar pruebas de progenio, o sea, medir hijos de estos reproductores durante mucho tiempo, llevaba aproximadamente 4 o 5 años, y bueno, digamos que de esta manera podemos acelerar un poco el proceso. Más allá de que existen los marcadores moleculares, que como ya han explicado en otras charlas, los que saben, como Horacio Ditú, de marcadores moleculares, han indicado que hay que seguir realizando la medición fenotípica para tener lo que se llaman los DEPs enriquecidos. Como les decía antes, en la última década, les diría que un poco más, 15, 20 años, estas características
área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera y porcentaje de grasa intramuscular, se toman con un ecógrafo y se encuentran altas correlaciones con las evaluaciones tomadas en la raíz post-mortem. Es un método muy seguro y muy objetivo para la evaluación. Hablando un poco de cómo es la metodología de la toma de imágenes, en el país somos en este momento 17 ecografistas habilitados y certificados. Tenemos que tomar en animales de aproximadamente, está estandarizado en 18 meses, más o menos 45 días. Se puede realizar también para la Angus al año, más o menos 45 días, y se toman, como les había aclarado, esas 4 características: área de ojo de bife, grasa intramuscular, espesor de grasa de cadera y espesor de grasa dorsal. ¿Dónde se realizan estas mediciones en el animal en pie? Bueno, área de ojo de bife y grasa dorsal se toman realizando una ecografía en el último espacio intercostal, acá donde les estoy marcando la imagen, en lo que sería la línea 1. El porcentaje de grasa intramuscular se mide en la línea 2 y el espesor de grasa de cadera se mide en la línea 3. Les voy a mostrar un poquito cómo son las imágenes ecográficas y vamos a hablar un poco de cada una de ellas y por qué es la importancia de ecografía. El área de ojo de bife se toma entre el último espacio intercostal, ¿sí? Estos datos después se mandan para la evaluación de los DEPS a las distintas asociaciones, pero también tiene validez su dato fenotípico, o sea, la evaluación fenotípica en cuanto al dato absoluto. El área de ojo de bife se expresa en centímetros cuadrados, hay una media nacional para cada raza, ya sea para los animales de pedigree o para los puros controlados en el tema de Angus, con la cual ustedes pueden comparar el animal de su rodeo con las medias propias para cada característica con respecto a la raza. El área de ojo de bife van a tener esta imagen, que si tenemos un poco de imaginación, como yo siempre digo, los ecografistas tenemos que tener mucha imaginación. Ustedes lo que van a ver acá fundamentalmente es la imagen de una costeleta, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, ahí sería, digamos, esa es una imagen de la parte interpretada de área de ojo de bife y de grasa dorsal. La interpretación no la realizamos los ecografistas, la realiza INTA Castelar, un área, digamos, que es el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas. Como pueden ver, se mide el área de ojo de bife, ¿sí? Y la grasa dorsal. Esos datos después son reenviados al productor y posteriormente convertidos en DEPS si están inscritos en algún programa, como por ejemplo el programa ERA. Fundamentalmente lo que ven es esto, ¿sí? Nada más que ecográficamente hablando, lo ven en el animal en vivo, o esta imagen que acompaña un poco más lo que tenían recién. Si ustedes se fijan, y yo me voy para atrás, ¿sí? Es bastante acertada, digamos, la imagen de lo que ustedes ven. ¿Cuál es la interpretación o para qué se hace la interpretación del área de ojo de bife? Principalmente es una medida de mediana heredabilidad, tiene aproximadamente un 36% de heredabilidad, pero tiene una alta correlación genética positiva con el porcentaje de cortes minoristas. ¿Qué significa que tenga una correlación genética positiva? Que si yo selecciono animales con una mayor área de ojo de bife, esos animales no solamente van a heredarla a su progenie, sino que también en un rodeo comercial, donde yo necesito aumentar el área de ojo de bife, puedo conseguir un incremento paralelo en el porcentaje de cortes minoristas. ¿En qué proporción? Aproximadamente en un 60-61%. No sé si alguien está hablando. Perfecto. El espesor de grasa dorsal, de la misma manera que la imagen que habíamos visto anteriormente, también son medidas todas de mediana heredabilidad, van entre el 30 y el 35 y el 40%. En este caso tiene una baja correlación genética con el porcentaje de grasa intramuscular y una mediana correlación genética negativa con el porcentaje de cortes minoristas. ¿Qué significa cuando nosotros podemos seleccionar
con respecto a grasa dorsal. Significa de que si nosotros aumentamos la grasa dorsal, vamos a estar disminuyendo aproximadamente en un 44% el porcentaje de cortes minoristas, o sea, el porcentaje de rindes carniceros. ¿Por qué? Porque tengo más grasa y, por supuesto, puedo tener la posibilidad de tener o no menos cantidad de músculo. Pero bueno, en cuanto al rinde, tenemos una correlación negativa. Y con respecto a esto que dice acá, una baja correlación genética con el porcentaje de grasa intramuscular, significa que no necesariamente estamos disminuyendo en mayor medida el porcentaje de grasa, si yo disminuyo la grasa dorsal, no necesariamente estoy disminuyendo el porcentaje de grasa intramuscular. Entonces yo puedo seleccionar en contra de la grasa dorsal a favor del área de ojo de bife sin, digamos, influir en el porcentaje de grasa intramuscular. La grasa de cadera es una medida que se mide, yo acá les puse entre la punta de lo que sería punta de cadera y punta de cola, ¿sí? Vienen de dos, que sería el bíceps femoral y glúteo aproximadamente lo que es el cuadril. En este caso, estas imágenes también se miden en milímetros, al igual que la grasa dorsal. Están altamente correlacionados, esa sería la imagen ecográfica, con el espesor de grasa dorsal también, pero esta característica en particular, lo que tiene, digamos, de favorable, es de que tiene muy buena correlación, digamos, se observa muy bien en los sistemas pastoriles, en donde los animales por alguna razón no depositan suficiente grasa dorsal y se pueden medir los niveles de terminación para los sistemas pastoriles por el acúmulo de grasa. Fundamentalmente es una medida que es muy importante en razas, ya sea cruzaínicas o ínicas, debido al que el depósito, digamos, es más tardía, o en los sistemas en donde, por alguna razón, no se puede, o el depósito de grasa dorsal es, digamos, inferior. Al igual que la grasa dorsal, tiene una alta correlación genética positiva con el espesor de grasa dorsal, tiene una mediana correlación genética negativa con el porcentaje de cortes minoristas, lo que significa que, al igual que con la grasa dorsal, si yo selecciono a favor de esta característica, voy a estar disminuyendo el porcentaje de cortes minoristas, o sea, de cortes carniceros, pero sí tiene una alta correlación genética positiva con la grasa dorsal. Por eso les decía que en los sistemas pastoriles, en donde es difícil medir la grasa de cobertura dorsal, es un buen estimador medir la grasa de cadera. Por último, la grasa intramuscular, dentro de las medidas ecográficas que tomamos los ecografistas, se toman generalmente 4 imágenes paralelas a la columna, también en las apófisis transversas de las vértebras 2 y 3, o sea, donde está la unión con las últimas 2 costillas. Se expresa en porcentaje, esto mide la cantidad de grasa intramuscular que hay en el longissimus dorsi. Esta característica que se está buscando mucho, que tiene mucha importancia actualmente para la parte comercial. Si ustedes pueden ver esta imagen, más o menos, yo sé que en el litoral, si no me equivoco, le dicen corte obispo, o también entrecot, se le suele llamar. Si ustedes se fijan, bueno, esa es la interpretación. En nuestro país, aproximadamente en el ganado Angus, estamos alrededor del 3%, 3,5% de grasa intramuscular, siendo esos unos valores bastante buenos. Esta imagen es tomada prestada del doctor Pichirilo, que también es ecografista, y para que ustedes se hagan una idea, esa sería, digamos, el corte en donde nosotros medimos el porcentaje de grasa intramuscular. Si ustedes ven, ese veteado que ustedes encuentran ahí, marmoleado o marmoreo, es lo que nosotros tomamos ecográficamente. El porcentaje de grasa intramuscular tiene una relación directa con lo que se llama la suculencia, o con la palatabilidad de la carne.
Antiguamente se creía también que tenía que ver con la terneza, pero esos son otras características y otros marcadores. Entonces, ese veteado que se ve en los cortes es lo que se denomina fundamentalmente porcentaje de grasa intramuscular. El porcentaje de grasa intramuscular, como les decía antes, tiene una baja correlación con el espesor de grasa dorsal y con el espesor de grasa de cadera, lo que a mí me permite seleccionar animales que van a tener alta grasa dorsal, alta grasa intramuscular sin necesariamente arrastrar la selección hacia grasa dorsal, que generalmente buscamos de que tenga menos, para que tenga mayor porcentaje de rinde. Y como les decía antes, seleccionar animales con un alto porcentaje de grasa intramuscular me permite obtener hijos, ya sea hijos para usar como reproductores o novillos, con un mayor contenido de grasa intramuscular. Esa foto que puse ahí, un poco a modo anecdótico, es estos cortes que están actualmente de moda, llamados también Kobe beef, o las razas japonesas como la Wagyu. Fíjense la cantidad de grasa, ¿sí?, intramuscular que tienen estos cortes. Fundamentalmente se los pongo para que vean, digamos, en un corte, como habíamos visto antes, en una costeleta o en un ojo de bife, cómo se vería el marmoleado en este tipo de animales que superan el 25% de grasa intramuscular. Por último, como yo les había hablado del porcentaje de cortes minoristas, es un DEP compuesto. El DEP compuesto significa que está formada por varias de las características anteriores, acompañadas con el peso ecográfico, el área de ojo de bife y fundamentalmente el espesor de grasa dorsal y de cadera. Fundamentalmente lo que me da es el rinde carnicero de estos animales, y puedo medir obviamente qué porcentaje va a rendir los hijos de un toro con respecto a otro, o un rodeo comercial en donde yo puedo expresar, digamos, puedo evaluar los novillos de hijos de un toro con respecto a otro. También es una medida de mediana heredabilidad, tiene una alta y positiva correlación genética con el área de ojo de bife, aproximadamente 61%, a mayor cantidad de área de ojo de bife, mayor probabilidad de rinde, y tiene una mediana correlación genética negativa con el espesor de grasa dorsal. O sea, a mayor cantidad de grasa dorsal, vamos a tener menor porcentaje de rinde o menor porcentaje de cortes minoristas. ¿Qué sugiere entonces, como habíamos dicho antes, que yo puedo seleccionar rodeos comerciales a partir de un reproductor, que si yo selecciono por área de ojo de bife alta voy a tener mayor porcentaje de cortes minoristas, que si yo selecciono por una mayor cantidad de grasa dorsal puedo obtener menores rindes, con eso hay que tener mucho cuidado, pero no con ello voy a afectar la cantidad de grasa intramuscular. Como conclusión y como para ir cerrando, yo creo que ya estoy más o menos en tiempo, esta es una técnica, la técnica ecográfica, que ya está probada hace muchos años, ya desde hace aproximadamente 20 años Angus la viene desarrollando con diferentes ecografistas que tienen que estar habilitados y certificados para que este dato tenga validez en la asociación. Tiene relativamente un bajo costo para el productor, aunque para el ecografista, debido a los equipos que utilizamos, es una técnica, digamos, necesitamos mucho equipamiento y mucha información y mucha capacitación. Es una excelente técnica para poder realizar selección en animales según las características carniceras, actualmente con los DEPs enriquecidos, ya que estas características se miden también por medio de marcadores moleculares, podemos obtener muy buenas precisiones, o sea, siendo muy precisos en la selección de los animales que vamos a querer utilizar en nuestro rodeo, según la característica que obviamente queremos mejorar, pero también es una técnica que es muy utilizada en los sistemas de invernada, puede ser a pasto o feedlot, o sea, en los sistemas de terminación, ya que nos permite generar lotes parejos de animales, nos permite seleccionar lotes según el área de ojo de bife o según la grasa, y según el mercado también a donde nosotros queremos posicionar este producto, porque actualmente, por ejemplo, los mercados chinos o los mercados rusos están pidiendo cortes con mayor cantidad de depósito de grasa. Entonces, de esta manera, uno puede saber
digamos, en cuánto tiempo, con una medición ecográfica más o menos relativamente seriada, podemos saber en cuánto tiempo podemos obtener animales con mayor grasa dorsal, y obviamente para algunos mercados, como se hace Cotto Hilton, que piden una determinada cantidad de área de ojo de bife, podemos terminar los animales sin que necesariamente lleguemos a tenernos demasiado tiempo en un engorde, lo que nos ahorraría gran cantidad de costos, sobre todo para la gente que tiene engorde. Y también nos sirve para lotes parejos, o para conformar grupos de animales o lotes con características de calidad y de rendimiento similares en el caso de que sea necesario. O sea, es una técnica que no solamente sirve para la parte de evaluación de DEP, sino también para la evaluación fenotípica, y de esta manera también para la evaluación comercial. Sin más, y para no aburrirlos, y con los 15 minutos que prometí, les digo cualquier cosa a mi contacto, para que podamos, si tienen alguna duda posterior, seguir charlando. Muchísimas gracias, Lore. Acá me recuerdan que desde el primer año que se hace la prueba pastoril en Río Quinto, se hace la medición de área de ojo de bife. Así que es un dato no menor para la ¿Cómo, prueba. perdón? Que desde el primer año de la prueba pastoril se hace la medición de área de ojo de bife. Sí, desde el primer año de la prueba pastoril de Río Quinto se realizan las ecografías. Por suerte yo he tenido la oportunidad de ecografiarlos varias veces, el año pasado inclusive ahí en Tigombú tuvimos también la oportunidad de ecografiar, así que bueno, es bastante interesante el tema de las áreas de ojo de bife. Inclusive creo que uno de los índices para la evaluación de estos animales, si está Fabián Otero conectado y yo no me equivoco, se utiliza para conformar, digamos, creo que el número de lotes. A ver si aparece Fabián. Hola, sí, ¿cómo andas, Lorena? Hola, Fabián. ¿Qué tal? Sí, el área de ojo de bife la tomamos como valor absoluto porque no podemos generar DEPs por falta de contemporáneos de los distintos animales de las cabañas y porque no todos mandan alera. Entonces usamos el valor absoluto del área de ojo de bife para conformar un ranking por área de ojo de bife, y luego eso lo tomamos en un 10% del índice final de la prueba, como índice carnicero. Y ponemos, aparte de ese valor, en los catálogos de venta también ponemos los valores absolutos de lo que es grasa y todas las medidas que toma el ecografista, ¿no es cierto? Perfecto.